22. Salmos 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Dice ahí la escritura, dice allí la palabra de Dios. Vamos a hacer algo, hermanos. Por el resto del tiempo vamos a estar sentados, pero vamos a estar de pie para leer la Biblia. Este texto y otro que vamos a hallar conocido en el libro de Isaías. Salmos 22, para empezar, versículo 3. Dice el salmista, escribe el rey David, pero realmente quiero que lo vea así, hermano, cuando lea estas palabras, cuando lea este salmo a propósito, imagínese a Cristo hablando, a Cristo mismo hablando. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero dice el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Le dije que cuando lo lea, solamente escuche a quién hablar, hermano. El Señor Jesucristo allí en la cruz estaba allí justamente diciendo y pensando en este salmo. Pero quiero otra vez llamarlo a que me acompañe el verso 3, hermano. Un versículo que me hizo ruido mientras estaba allí sentado. Dice, pero tú eres, ¿qué cosa, hermano? Santo. Nuestro Dios es santo. Tú que habitas en dónde, hermano. Mire qué importante, hermano, alabar a Dios correctamente. Hoy, hermano, estamos en unos tiempos donde la gente cree que puede elevar o presentar alabanzas a Dios como les parece, como les place, según su propio gusto, según las tendencias que el mundo ha establecido, las corrientes, las modas, la forma, los estilos musicales. Pero sabe, hay algo que Dios le agrada, hermano, y allí en esa alabanza que es correcta, en esa alabanza que exalta sus atributos, que exalta quién es Él, que exalta sus proezas, que exalta no solamente lo que ha hecho, sino lo que Él va a hacer y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Dios es glorificado, Dios es santo. Amén, hermano. Y como nuestro Dios es santo, no solamente debemos entonar alabanzas que estén acorde a su carácter, a sus atributos, sino que también nosotros tenemos que vivir conforme a esos atributos. Quiero que vea otro versículo, hermano, ¿sí? No me voy a desviar del bosquejo, pero quiero que vea otro, ¿verdad? Este día gratis, ¿verdad? Estamos en conferencia, las conferencias son así, ¿verdad? Miren lo que dice el Salmo 33, justamente de los que alaban al Señor. Hoy en día, hermano, hay tanta locura en las iglesias, y Dios guarde nuestra iglesia, ¿verdad? Está la bachata cristiana, ¿verdad? Que de cristiana ni el nombre, si acaso, ¿verdad? El merengue, el reggaetón, el rock. No, es que ese es rock celestial. No, es que esos son baladitas, pastor, baladas cristianas. Entonces, el Señor le gustan las baladas, cree usted. ¿Sabe? Por eso necesitamos conocer a Dios por medio de sus atributos, porque cuando conocemos a Dios, vamos a darnos cuenta de lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y Él se complace de aquello que Él le agrada. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo 1. Alegraos. Por cierto, no tenemos ningún conflicto con estar gozosos y alegres, pero no confundir alegría, gozo con desorden. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Podemos estar contentos, gozosos. Una pregunta, ¿cuántos recuerdan a Pablo y a Silas en medio de la cárcel allá? ¿Sí? ¿Se recuerdan en Filipo? Dice que estaban cantando con gozo, con unos submarinos flotando alrededor, pero cantaban con gozo. ¿Sí o no? Y cantaban al Señor de tal manera que los cimientos de la cárcel retumbaron, hubo un terremoto y hubo gran salvación ese día porque gente fue salva en ese lugar. Alegraos, o ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes deben alegrarse?
Hermano, solo los creyentes justos acá no significa que usted y yo seamos perfectos, ¿verdad? Inmaculados, sin pecado, no. Está hablando de aquellos que han sido justificados por la justicia de Cristo. Hermano, el día que usted y yo pusimos nuestra confianza en el Señor por medio de la fe, hemos sido justificados de ser culpables, solicitados por la corte celestial, por la corte divina, ¿verdad? Por el tribunal supremo celestial, siendo solicitados, pasando de culpable a inocente. Nuestro expediente ha quedado en blanco por la fe en Jesucristo. Por eso que los justos acá, está hablando del creyente. El creyente es el único que puede gozarse en Dios, hermano. Si usted está acá entre nosotros, nuestro deseo es que usted pueda conocer a Cristo si usted no es creyente. Pero no va a ser igual. Usted no va a poder gozarse como se goza un creyente. El que no es creyente, le es pesado un servicio, le es pesado escuchar la palabra de Dios, le es pesado cantar al Señor. Canta y canta sin entendimiento. ¿Sí? Ahí cantábamos hace rato: Señor Jehová, omnipotente Dios. Es decir, para el creyente eso tiene relevancia, tiene significado, pero para el que no es creyente son palabras vacías, son palabras huecas, como dijo Pablo, címbalos que hacen ruido en su cabeza nada más. Pero mire lo que dice ahí: alegraos, oh justos, ¿en quién? ¿Quién debe ser la fuente de nuestro gozo, hermano? Para muchas veces, hermano, la fuente de nuestro gozo es cómo marche, ¿verdad?, la economía. Si nos cayó el bono, si no cayó el bono, ¿verdad? Usted ve las caras de la gente, ¿verdad? Cada viernes, cada sábado, algunos hermanos, el domingo están, el sábado están contentos. Y el domingo están así porque ya se gastaron todo y les faltó. ¿Amén o no? ¿Sí? Porque parece que la fuente de su gozo es mamón. Pero mire, la fuente de nuestro gozo, ¿quién debe ser, hermano? Y cuando es el Señor, hermano, tengamos o no tengamos, esté la nevera vacía o llena, tengamos salud o tengamos enfermedad, estamos gozosos porque sabemos que Dios está al control. Pero mire lo que dice la siguiente línea, se pone más interesante. En los, ¿quiénes, hermano? Uy, pastor, a mí me gustaría pararme allí y cantar. Claro que sí. Mire, cantar aquí, cantar allá no es mucha la diferencia en realidad. Pero ¿sabe? Si hay algo en lo que Dios se agrada, dice, es en los íntegros. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es integridad? Integridad es transparencia, ecuanimidad. Ser el mismo que eres en público es serlo en privado. ¿Amén o no? A la vista de los hombres y a la vista de Dios. Y sabe, le voy a decir algo, hermano. No es fácil. ¿A quién se le hace fácil ser íntegro? Es una batalla, pero solo los creyentes pueden llegar a ser íntegros. ¿Amén o no? Amén. ¿Y qué tiene que ver eso con los atributos? ¿Qué tiene que ver eso con adorar, alabar y servir a Dios? Tiene que verlo todo, hermano, porque mire lo que dice. En los íntegros es, ¿qué cosa? Hermosa. Podríamos hasta decir que cuando un íntegro de corazón, cuando un creyente realmente es íntegro, es decir, no es hipócrita, cuando él canta al Señor, se le ve bonito, es lo que Dios dice. Es decir, concuerda, es coherente. Hermano, qué bonito cuando hay esa coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. ¿Amén o no? Amén. Pastor, yo quiero conocer más a Dios de cerca. Bueno, bienvenido a la conferencia de los atributos, ¿verdad? Pero no tiene que esperar de conferencia a conferencia. No tiene que esperar solo lo que Dios va a hacer en nuestros corazones en estos 3 días, sino es que es una vida continua de caminar con Dios en intimidad. Y estas conferencias, mi querido hermano, la intención y propósito es avivarnos, animarnos, que si usted y yo, ¿verdad?, andamos con un piecito más allá y que donde debería estar, esto nos termina de encarrilar. ¿Sí? Y si usted va bien, bueno, es animarles que siga bien y anime a otros, ¿verdad?, a que hagan lo correcto. Ese es el propósito de las conferencias. Amén. Pero yo le voy a invitar al libro de Isaías capítulo 6. Pastor, nos tiene aquí castigado. No, lo tengo ahí que circule la sangre, ¿verdad? Porque ahorita nos vamos a sentar. Y mire, el clima está agradable. Bueno, seré yo que estoy aquí en la ventana, ¿no? ¿Verdad? Isaías 6. Vamos a leer solo los primeros 3 versos y tenemos un tiempo de oración. Isaías capítulo 6. Miren, agua traída del Polo Norte.
de la Antártida, del sur. Isaías 6, hermano. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, todos en dos. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Leemos juntos también el 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Buen Señor, gracias una vez más por permitirnos no solamente un nuevo amanecer, un nuevo día, respirar, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu bondad, por tu amor, pero también porque eres fiel. Y como eres fiel, debes y harás cumplir tus planes, terminar lo que has empezado en nosotros, aquella buena obra que comenzó. Aquel día que nuestra fe fue colocada y depositada en Jesucristo, esa obra continúa, esa obra en algunos y en otros más rápido o más lento, pero lo que es un hecho es que tú la vas a acabar. Y gracias, Señor, por tu iglesia, porque es en esta congregación, la congregación de los salvos, que tú nos instruyes, nos capacitas, nos entrenas, nos pones a prueba para vivir día a día en esta batalla contra el pecado, en esta guerra para ganar las almas, para levantar y ondear tu bandera en lo más alto, en medio de una sociedad y en medio de una generación que no te conoce y que no tiene intenciones de conocerte. Pero gracias, Señor, por tu iglesia, por los creyentes, por los justos, por los íntegros de corazón y por todos aquellos que al estar en este lugar nos acercamos con un corazón humilde, reconociendo de que tú solo eres Dios, de que tú solo eres grande por encima de todo y de todos, y buscamos tu bendición, tu dirección, Señor, para que hables a nuestros corazones en los próximos minutos. Tomes tu palabra, tu Santo Espíritu nos redarguya, nos confronte, nos exhorte, nos desnude, ponga al descubierto entre tú y nosotros y tu palabra lo que hay en nuestra mente y corazones, pero para salir transformado de este lugar. Información hay mucha. Hay muchos lugares donde podemos informarnos hoy en día, Señor, pero queremos que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Y si hay alguien, aún entre nosotros, Padre, que no te conoce como eres realmente, como santo, como justo, como bueno, rogamos que en esta tarde, noche, obres el milagro de salvación. Anima a tu iglesia, aviva a tu iglesia, confronta a cada creyente y que podamos salir tomando decisiones de este lugar. No nos dejes ir, Señor, sin tomar decisiones importantes de abandonar, ya sea el pecado, ya sea de comprometernos más, de servirte, de avanzar, pero nunca de ir hacia atrás. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dice acá en esta historia conocida, la hemos comentado en otras ocasiones, pero en esta tarde, hermano, vamos a mirar con un poco de más detenimiento en esta historia que nos narra, que registra el profeta Isaías. Por cierto, el profeta Isaías es uno de los profetas mayores, de los que se consideran de los libros de los profetas mayores. Y sabemos que se le llama o denomina mayores no porque sean mayores en edad, no porque tenían más canas que otros profetas en su cabeza, sino básicamente por dos cosas, y es que el libro de Isaías junto al libro de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, si no mal recuerdo, considerados los profetas mayores, son libros de mayor extensión escritural, es decir,
los textos de estos libros son más extensos en comparación con los profetas menores. Pero también hay otro aspecto, que el libro de Isaías entra en la clasificación de los profetas mayores, y es que el ministerio de predicación, entiendas, hermano, que un profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es otra cosa que un predicador. Solamente que antes recibían revelación directa de Dios, y ahora no, pastor, ya tenemos toda la revelación de Dios acá. Amén. Si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia. Si tú quieres enterarte de la voluntad de Dios para tu vida, aquí está. No la ignores. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de Dios y lo que Él desea para nuestras vidas. Hoy hay profetas, son predicadores. Le presento uno. Pero sabe, el ministerio de Isaías abarcó un periodo extenso de tiempo. Él predicó durante varias, podríamos decir, administraciones gubernamentales, donde varios reyes estuvieron gobernando. Pero por cierto, el profeta Isaías inicia su ministerio bajo el rey Usías. Quiero que vaya conmigo un momento al capítulo 1 para entender un poquito de lo que está pasando acá. Miren lo que dice Isaías 1:1, visión. ¿Cómo le vengo diciendo? La Biblia no estaba completa. Los libros de la Biblia no se tenían revelados completamente. Era necesario que alguien recibiese esa revelación o esas visiones. Acá tenemos el versículo de entrada, como inicia este libro. Isaías mismo atestigua y escribe: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de ¿quiénes, hermanos? El rey Usías. Se usaban como referencia el gobierno de los reyes para saber de dónde y hasta dónde abarcaba el ministerio de algunos profetas. Y si se da cuenta, hermano, el ministerio de Isaías no fue un ministerio simplemente bajo un solo gobierno. Dice que él recibe revelación de Dios estando Usías gobernando. Muere Usías y todavía Isaías sigue siendo profeta de Dios durante el gobierno de Jotán, el gobierno de Acaz, el gobierno del rey Ezequías. Todos estos reyes que gobernaron en la zona o en la provincia de Judá, en Jerusalén propiamente. Tenemos acá, hermano, a un hombre que pudo ver bajo su ministerio a 4 hombres distintos gobernando, 4 gobiernos muy diferentes. ¿Y qué en particular, pastor, está sucediendo con Usías? Isaías capítulo 6, volvamos allí. En el año que murió el rey, ¿qué? En el año que murió el rey Usías. Pastor, ¿y qué pasó en el año que murió el rey Usías? ¿Qué de especial tiene ese año? Quiero que vaya conmigo un momento a Segunda de Reyes para entender un poco lo que está sucediendo acá. Vamos a ir, hermano, a Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 7. Segunda de Reyes capítulo 15. Para que estemos en la misma sintonía. Segunda de Reyes capítulo 15. Mire lo que dice. Le dije. Ajá. Versículo 7. Sí. Dice allí. ¿Ya llegó? Amén. Qué bueno que usted llegó. Yo estoy llegando. Dice ahí la escritura, ¿verdad? Segunda de Reyes 15:7 dice: y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar, ¿quién, hermano? Jotán, ¿su qué? Su hijo. Dice el libro de Isaías capítulo 1 que Isaías gobernó sobre los reinos predicó sobre los reinos de Usías y de Jotán. Fue ese otro rey. Ahora, quiero que vea ahí el capítulo 16. Ahí tenemos ahora, al final del capítulo 15, mejor dicho, final del capítulo 15.
Miren lo que dice el versículo 36. Y los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar. ¿Quién reinó en su lugar, hermano? Acaz. Y aquí lo que le estoy mostrando, hermano, es la sucesión de estos gobiernos, ¿verdad? Uzías, Jotán, Acaz, y así hasta Ezequías, que fue un buen rey, muy distinto a su padre. Volvamos allí a Isaías capítulo 6, hermano. Ahora en Isaías capítulo 6 tenemos el registro de la muerte de Uzías. Uzías fue el segundo rey con el periodo más largo de gobierno en Jerusalén. Uzías reinó por 52 años en Jerusalén. Hermano, no todos los reyes gobernaron tanto. Mire, hay reyes que gobernaron solamente meses, ¿sí? Sobre todo aquellos reyes que estaban próximos al cautiverio babilónico. Cuando Nabucodonosor sitia la ciudad, muchos de estos reyes, su gobierno fue muy limitado, fue de corta duración. Uzías registra como el segundo rey con el periodo de gobierno más largo y extenso. De hecho, creo, si no mal recuerdo, es su bisnieto, su tataranieto, Manasés, quien logró gobernar 55 años. Pero es Uzías con 52 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué relevancia tiene esto, hermano? Es que, además de esto, Uzías no fue un mal rey. Uzías queda registrado en la historia de los reyes y las crónicas de los reyes de Israel como un rey de ejemplo, un rey en cierta manera, por un largo periodo de tiempo, un rey con integridad. Pero pasó algo en la vida del rey Uzías, casi antes de morir. Y es que el rey Uzías, para resumirle la historia y aprovechar el tiempo, el rey Uzías, mi querido hermano, ya en los últimos de sus días, pensó él que por tener bendiciones de Dios, hermano, mire, qué problema y qué peligroso es cuando pensamos que, o lleguemos a creer o a pensar que somos los favoritos de Dios. Es que Dios me ha bendecido, es que Dios me ha dado tanto, es que mira hasta donde Dios me ha prolongado, es que mira hasta donde Dios me ha colocado, es que mira todo lo que he obtenido. Y parece espiritual reconocer que es Dios quien te ha dado lo que tienes, pero llega un momento, hermano, que podemos ser engañados por nuestra propia soberbia y altivez y pensar que nos los merecemos. Y pensar de que todo lo que Dios nos da es porque hay algo de especial y algo de bueno, un rayito de luz en nosotros, y que Dios cuando lo vio, wow, se impresionó. ¿Sabe qué, hermano? Nada de lo que tú y yo hacemos impresiona a Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Pero ¿sabes quién sí impresiona a quién? Él puede impresionarnos a nosotros. ¿Sí? Él nos puede impresionar. De hecho, debemos orarle cada día, Señor, cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos la Biblia, en nuestras casas, cuando escuchamos una predicación. Señor, impresiona mi corazón. Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos, y cómo impresionarnos, Él es el mejor haciéndolo. Pero sabe, hermano, no solamente a Uzías le pasó, a muchos hombres a lo largo de la historia les pasó, y tú y yo no estamos exentos que nos suceda. ¿Cuántos recuerdan a David? Y David desde su balcón ya tenía visualizada aquella mujer, mucho más joven que él además. Y ya la había codiciado, hablamos el domingo de la codicia. La había codiciado, la había deseado. Y él dijo, bueno, ¿quién me la puede negar? Porque yo soy el quién. El mero, ¿verdad? El rey. ¿Quién le decía no al rey? ¿Quién le daba una negativa al rey? Y al rey David, por cierto. ¿Sí? Y ese mismo gusanito se le metió en la cabeza, adivine quién. Al rey que estamos hablando hoy. ¿Al rey qué? Uzías. El rey Uzías tuvo ínfulas de grandeza, hermano. Y el único grande acá, por encima de todo, ¿quién es? El Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Uzías, pastor? Pues si usted lee la Biblia, usted ya sabe lo que hizo Uzías. Y si usted está ansioso por saber, es porque no está leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo Uzías? Uzías
descendiente del linaje de David, es decir, Uzías es de la tribu de Judá, hijo de David. Pero Uzías se le metió la idea de que él también podía hacer lo que solo los levitas estaban dedicados a hacer. A él, alguien le susurró en el oído: hey, pero mira todo lo que Dios te ha dado. Te ha dado salud, te ha dado gloria, te ha dado poder, te ha dado un reino de paz. Tienes el cariño del pueblo, porque de paso la gente lo quería. Era difícil querer un rey, pero a Uzías el pueblo le seguía. Ya sea por bien o no, hermano, ya estaban acostumbrados, 52 años. ¿Sí? Se habían acostumbrado, ¿verdad? Sí. Y sabe, él se creyó la idea de que él podía acercarse a la presencia de Dios en el templo y quemar y ofrecer incienso como si él fuese el sumo sacerdote. ¿Y pastor no podía? No. ¿Sabe por qué no podía? A pesar de que fuese rey. Porque Dios es un Dios de orden. Y él había establecido un orden. Y hermano, el ir en contra del orden de Dios a Uzías le costó un alto precio. Mi querido hermano, cuando tú y yo vamos en contra de lo que Dios ha establecido e imponer, escúchame, imponer nuestras normas, imponer nuestros estándares, imponer nuestras reglas, nuestras opiniones y pensamientos, y todavía, pastor, yo sigo respirando, yo lo he hecho y todavía respiro, ¿sabe qué? Usted y yo estamos abusando entonces de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero a Uzías no se le pasó por alto, hermano. El Señor no se lo pasó por alto. Uzías ofrece incienso, usurpa, es un usurpador de funciones. Las funciones que eran del sumo sacerdote, de los levitas, consagrados a Dios para ese oficio. Uzías dice: hey, apártense que llegó. Llegué yo. ¿Y tú quién eres? El rey. Y hago lo que se me antoje. Y había soberbia, había altivez. ¿Amén o no? Amén. Podemos pensar que Uzías en ese momento se creyó ser el diosito de su mundito. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Esta sí no te la puedo dejar pasar. Porque de paso, hermano, de paso, esa acción fue una acción escandalosa. ¿Sabe por qué fue escandalosa? Porque fue pública además. ¿Sí? No es que le esperó a que todos estuvieran durmiendo, roncando. Voy a ofrecer incienso que nadie me vea. No, eso fue a vox populi. Tal vez hizo tocar trompeta, bocina, alfombra roja, que iba a pasar el rey. Me van a ver, es más, preparen las cámaras, ¿verdad? Grabación, porque yo soy el rey. Y el Señor dijo: sí, ¿con qué esa tenemos? Y le cortó la vida, hermano. Es decir, Uzías pudo haber gobernado más tiempo. No lo sabemos. ¿Amén o no? Amén. Pero por ese acto de grandeza, de usurpación, de soberbia y de altivez, el que había sido un buen rey tuvo esa mancha. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 10, verso 1. No vaya allá, pero apréndalo de memoria. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí lo entendió? Es decir, así como un exquisito perfume puede dañarse con una mosca muerta, deja de ser exquisito por una mosca. Así aquel que, aunque haya tenido buena estima, aunque haya hecho muchas cosas buenas, haya tenido una vida ejemplar, en su último día no metió una pata, embarró las dos. Yo metí ya metió las dos, pero por parte, ¿verdad? Sí. Gracias al Señor, ya estoy. Una hermana me pregunta hoy: pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo sigue? Bueno, ahí aprendiendo a caminar otra vez, ¿verdad? Uno tiene que aprender a caminar después de que le quitan un yeso. Y cómo pongo el pie y cómo piso, ¿verdad? Pero hermano, Uzías lo había hecho todo bien para Dios. Pero en sus últimos años, hermano, en sus últimos días,
lo hizo mal. Dios nos guarde, hermano. Por eso dice por ahí un buen dicho, hermano. A veces no se trata cómo tú comienzas, sino cómo terminas. ¿Amén o no? ¿Es que sí? Usías empezó bien, transitó bien, terminó mal. Por cierto, comenzar bien no es garantía de que termines bien. De hecho, hay mucha gente que tal vez no ha empezado muy bien. Han empezado ahí todos choretos, ¿verdad? Ahí arrastra. Y se enderezan. Dios los endereza, mejor dicho. En su misericordia. Por eso, mi hermano, dice allá el escritor de Hebreos, ¿verdad? No podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, porque podemos resbalar. Hermano, si usted no quiere caer, no quiere cometer errores, no quiere deslizarse y golpearse, evite, dijo una vez alguien, lugares resbaladizos. ¿Sí? Usías no lo evitó. Usías tenía ese deseo, quién sabe desde cuánto tiempo. Dijo antes, ¿sabe? Hay gente que dice 50 cosas, 100 cosas que debes hacer antes de morirte. La número 100 en la lista de Usías era quemar incienso en el templo. Y de hecho quemó incienso y se murió. 100 formas de morir. También, ¿verdad? Pero no, hay gente muy bohemia, ¿verdad? Y muy, ¿sabes? No, las cosas que debes hacer por lo menos antes de morir, ir a yo no sé dónde, hacer tal cosa. Usías tenía quemar incienso. Y lo hizo y se murió. ¿Así? Fue una mala decisión. ¿Amén o no, hermano? Cuando un rey muere, cuando un gobernante ya no está, un gobernante que ha administrado bien, entre comillas, ha tenido influencia, ha ayudado a que su nación, su país, progrese, avance, siempre va a ser un gobernante que se va a extrañar y su ausencia se va a hacer sentir. La muerte de Usías, hermano, trajo no solo un vacío de poder, sino también, para muchos, entiéndase, que dentro de Israel el rey representaba no solo dirección política y militar, estabilidad política y militar, sino que también representaba, escúcheme, sabiduría. El hombre que Dios había colocado para regir los destinos de la nación. Es decir, ahora no tener rey que ha creado una expectativa y a la misma vez una incertidumbre. Y el que venga, y el que ha de venir, el sucesor de este rey, ¿cómo lo hará? ¿Lo seguirá haciendo bien? ¿Será peor? ¿Será mejor? Mira cómo terminó este. Mi hermano, había gran incertidumbre, había angustia. Seguramente, hermano, con el deceso de Usías, la economía se fue a pique, ¿sí? Hubo inflación. Yo sé que usted no entiende ni sabe de esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? El dólar se fue, ¿verdad?, a las nubes. Los precios de la comida estaban todos costosos. Habían saqueos. Las bandas delictivas estaban haciendo su agosto. La delincuencia había ido a un repunte. No había, hermano, no había un estado de derecho. Había un estado de facto ahí. Las garantías no estaban presentes. Le estoy planteando, hermano, un escenario como que si esto ocurriese el día de hoy, para que me entienda. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿sabe? La gente, el ser humano, nosotros, hermano, tenemos la tendencia de poner nuestra confianza en los hombres. ¿Amén o no? Ahí va el político al barrio y empieza a dar promesas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente le cree. Promesas que él no puede cumplir. Y va ya sin ninguna alusión, ¿verdad? No tengo nada de malo. He estado en lugares así. Va ya a los cerros de Caracas, ¿verdad? Supongamos. Y están allí en los ranchos de Caracas. Y va el político. Yo les voy a ayudar a que cambien su estilo de vida. No, ni que él quiera ayudarlos los podrá sacar del cerro de Caracas. Tienen que salir ellos por su propia cuenta. ¿Sí? Y si salen, muchas veces salen, pero todavía el rancho lo tienen aquí sembrado. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender, hermano? No es decir, no es una solución que va a traer un político o va a traer un hombre. Pero la gente cree y quiere poner sus esperanzas en que un tercero le va a resolver sus problemas. Y esto seguramente también pasó. Y ahora
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Sí? ¿Y sale quién? Ya usted sabe. El chamuco de rojo, ¿verdad? Había incertidumbre, había una situación de angustia. ¿Y qué hacen los creyentes? Pregunto yo, hermano. Mire, la gente común y corriente corre, se desenfrena, andan como gallinas sin cabeza. Ahí, ¿cuántos recuerdan el 3 de enero? La gente casi que dejan a los supermercados, los chinos, a Lucho, la Macro, sin comida, ¿verdad? Porque la gente desesperada, compras nerviosas, ¿amén o no? Amén. Se dejan llevar por la situación, por el nerviosismo, por los que desconocen. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está en los hombres. ¿Y sabe? Eso es normal, que la gente se comporte así. Lo que no es normal, que el creyente ande en esa misma onda, que el creyente siga esa misma corriente. Mi hermano, dice acá la Escritura, Isaías, su propio testimonio, dice: vi yo al Señor sentado sobre un ¿qué? Un trono alto y ¿qué? Sublime. Mi hermano, ¿qué trono vio Isaías? No vio el trono de Usías, porque déjeme decirle que Usías tenía un trono y lo dejó vacío, pero eso estaba en el palacio real. Y seguramente, hermano, grandes multitudes se habían agolpado ahí alrededor del palacio para despedir a su querido rey. Querían ver por última vez a ese buen gobernante que fue para ellos. Pero Isaías, un hijo de Dios, un creyente, íntegro, fiel, él quería y sabía dónde debía ir en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. ¿Y dónde estaba Isaías, hermano? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y sus faldas llenaban ¿el qué, hermano? ¿Dónde estaba Isaías? Estaba en el templo, en el lugar de adoración, en el lugar, en el corazón, en el epicentro de donde realmente lo más importante iba a acontecer. No era en el palacio de Usías, no era en el palacio de gobierno donde se debía ir a buscar respuestas y soluciones. Era ahí en el templo donde la presencia de Dios descendía y dirigía al pueblo de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando levantó el tabernáculo en el desierto. Y dice: mira, y allí vas a colocar el tabernáculo y el arca del testimonio y todas estas cosas, y allí me revelaré a ti y hablaré contigo y tú al pueblo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés, ¿amén o no? Y el templo no es otra cosa que una réplica del tabernáculo, y esa instrucción continuaba. Ahora Dios hablaba a los sumos sacerdotes. Era allí en el templo. Él se manifestaba en el templo. Isaías lo sabía. Isaías era levita, por cierto. Isaías sabía que si había un lugar donde él podía confiar, su corazón descansar y tener paz y tranquilidad, aunque no tuviese respuestas, aunque la gente estuviera en desenfreno y con incertidumbre, él sabía que el mejor lugar donde podía estar en tiempos difíciles era en la presencia de Dios. Él conocía al Señor. Isaías era creyente. Hermano, Isaías tipifica y representa al creyente que con defectos, con limitaciones, aún con batallas con el pecado, sabe, no solo teóricamente, su corazón está convencido que solo en Dios hay paz, que solo en Dios hay esperanza, que solo en el Señor podemos confiar y descansar. Amén. En tiempos difíciles, ¿a dónde corres tú, hermano? Cuando te quedas sin comida, porque a veces nos quedamos sin comida. ¿A dónde corres? Lo primero que haces, ¿qué es? Pides prestado, vas al vecino, corres a la bodega, sacas crédito, llamas a un hermano, ¿verdad? Dame plata, o hablas con el Señor. Y cuando ya acabas y agotas tus opciones, es que empiezas a orar, ¿verdad? ¿Ve que hacemos mal las cosas? Las hacemos al revés. Por eso es que a veces no nos sale tan bien. Cuando hay una pregunta, una inquietud, un problema de familia, un problema con los hijos, ¿a dónde vas? Vas y le cuentas a tu vecino, a ver, mire, ¿y usted cómo hace con su...? No. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué?
En consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Busca el consejo en Dios, busca el consejo en aquellos que te pueden dar el consejo de Dios. Pastor, es que si lo busco, yo sé lo que me van a decir. Que no quieres escuchar el consejo de Dios. No quieres oír el consejo de verdad. Y así pasa, hermano. Pero Isaías, hermano, estaba en el lugar donde había que estar. Hay sillas vacías. Y sí, este no es el templo de Israel. Nosotros ahora somos el templo, pero donde se congrega la iglesia, ahí está el Señor también. Amén. ¿Amén o no? Y sabe, y está el Señor y nos da su palabra, y nos da su consejo, y nos da su aliento, y nos instruye, y nos redarguye, y nos corrige a través de su enseñanza. Ahí tenemos que estar. Miren, no hay nada más importante en este mundo para suplantarlo. Ahí estaba Isaías en el lugar correcto. ¿Y qué pudo ver Isaías? Número uno, hermano. Número uno, mire lo que dice allí. Por encima de él, note lo que él describe. Ya lo leímos, pero vamos a verlo con más detenimiento. Por encima de él, por encima de este trono sublime, este trono excelso, este trono majestuoso, este trono santo y sempiterno, dice que por encima de él habían serafines. Serafines. La palabra serafín es interesante, no voy a hablar mucho de ellos, pero es la misma palabra. La raíz de la palabra serafín es la misma palabra raíz para la palabra serpiente en el Antiguo Testamento. ¿Sabía? Y es la misma raíz para la palabra ardiente también en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea allí se traduce como serafín, un ser angelical, un ser celestial. Pero en otros pasajes, por ejemplo, allá como en el libro de Números, cuando el Señor envía al pueblo que se rebela, envía un juicio por medio de serpientes, ¿qué? Dice ardientes. Y es la misma palabra para serafín. Y por eso hay una asociación, aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Para no perder la costumbre. Hay una referencia de esta palabra y una conexión del por qué a Satanás se le llama la serpiente antigua. Porque se cree, según el relato y la descripción del profeta Ezequiel 28, cuando describe que Satanás, el día que fue creado por Dios, todo fue preparado. Un evento especial cuando Dios creó, no a Satanás, sino que creó a Lucero, a ese ángel portador de luz, porque Dios no creó al diablo, él se volvió diablo, él se volvió Satanás luego, y cuando Dios lo crea, dice el libro de Ezequiel, que en el huerto de Dios estuviste, ¿sí? Y describe la hermosura de este ser, y algunos creen, algunos eruditos, algunos estudiosos, que Lucero llegó a ser parte de esos seres angelicales más cercanos al trono de Dios. Isaías 6, Ezequiel 2, Daniel 10 y Apocalipsis 4, si no mal recuerdo. Estos 4 textos en toda la Biblia describen la gloria de Dios y siempre describen a 4 seres angelicales especiales y distintos a otros ángeles, y estos 4 siempre están alrededor del trono de Dios. Isaías ve 4. Si le pregunta a Ezequiel en el capítulo 2, vio 4 también. Si le pregunta a Daniel en el capítulo 10, vio 4 también. Si le pregunta a Juan en la isla de Patmos, en la revelación de Apocalipsis, vio 4 seres vivientes también. Pero algunos creen que en el principio no eran 4, sino 5. ¿Sí está conmigo? Eso es como un dato curioso, ¿verdad? Ese término serafín. Serafín, es decir, un ser angelical, un ser aún con una jerarquía superior a otros ángeles. Tan privilegiado, hermano, que estos ángeles están tan cerca del trono de Dios. En otros textos también una palabra sinónima para serafín es querubín. Mire, el mal uso de las palabras en el mundo evangélico, ¿sí? Bueno, y el lenguaje coloquial, ¿no? La gente tiene su bebé, su niño, ¿verdad? Mi querubín. No por serpiente, sino todo lo contrario. Dentro de los ángeles o en la angelología bíblica,
Los querubines no tienen un aspecto muy infantil. De hecho, son los ángeles más portentosos, más poderosos, más intimidantes. Ahí está, van a sacar el querubín. No tiene nada, ni se le acerca. Hermano, mire, aparecían los querubines. Dice la Biblia que, por cierto, querubín es usado una sola vez en la Biblia. Dos veces, pero una sola vez en la Biblia. ¿Y sabe a quién se le llama querubín? A lucero. ¿Sí? Querubín, tú, querubín protector. ¿Sí? Que delante del trono de Dios estuviste. Ahí está. ¿Sí? Y estos ángeles, hermano, no son cualquier ángeles. Ahora dice que tienen ¿cuántas alas, hermano? 6. También hay una teoría, no sé si de conspiración, pero hay una teoría, ¿verdad? Hay una rama de estudiosos, ¿verdad?, que dicen que la serpiente en el jardín, en el desierto, la serpiente en el jardín, alguna gente dice y muchos dicen, es que el Señor dijo, la maldición es arrástrate ahora sobre tu pecho y comerás y tragarás polvo, ¿cierto? Sí. No, es que ella tenía patas. Bueno, la Biblia nunca dice que tenía patas. De que tenía extremidades las tenía, pero no necesariamente tienen que ser patas. Y hay una rama, hay un grupo que cree que no era una serpiente que caminaba o trepaba, sino que era una serpiente, lo cual hace un animal más interesante y obviamente llamativo, y que nuestros ojos nunca han visto y sería difícil de imaginarlos. Una serpiente con alas que vuela. De hecho, hay un símbolo satanista que utilizan los satanistas y no es una serpiente con patas. A propósito, adivinen, ¿sabe cómo es? Es una serpiente con alas. Le llaman la serpiente alada. ¿Sí? Y muy curioso y muy a propósito, ¿verdad? Este pasaje puede ser ese eslabón para muchas de estas cosas. Pero cerramos ese otro paréntesis. Dice ahí, hermano, que estos serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos. Ya vamos a entender por qué. Con 2 cubrían sus pies. Y solo le quedaban 2 ¿para qué, hermano? Para mantenerse en el aire, a flote. ¿Sí? Volar. Ahora dice que 2 cubrían sus ojos. ¿Por qué, pastor? Estos seres que usted dice son podríamos decir, de la más alta jerarquía dentro de los ángeles, de más privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué tienen que cubrir los ojos? ¿Acaso hay algo que les espante? ¿Acaso hay algo que no se les permite ver? ¿Acaso hay algo que sus ojos, por muy especiales que son, no tienen la capacidad de mantener la mirada sobre la misma persona o el mismo ser? ¿Sabe? Y aunque estos ángeles, en comparación a otros, son privilegiados, seguramente dotados de muchas virtudes, ellos no están contemplando a cualquier ser. No están contemplando a cualquiera, mi querido hermano. Están contemplando a nada más y nada menos que al Señor Todopoderoso. Al Señor que es ¿qué? Santo, santo, santo. Le voy a decir algo, hermano. Mire, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Pero si hay una cosa que Dios no puede hacer, y puede sonar paradójico, pastor, si Dios es todopoderoso, todo lo puede. ¿Amén o no? Amén. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? No. ¿Todo lo puede o no lo puede todo? ¿Sí o no? ¿Todo lo puede? ¿Y qué tal si yo le digo que hay cosas que Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. Entonces deja de ser todopoderoso. Pero no puede mentir. No puede pecar. ¿Amén o no? Dios no puede pecar. Aunque, es más, voy más allá. No lo puede ni desear. No puede ni desear pecar. ¿Sabe por qué? Porque el pecar, el mentir y todo esto va en contra de su propio ser y su propio carácter, de lo que Él es. Y por eso, mi querido hermano, mire, ¿qué sería de nosotros si tuviésemos un Dios todopoderoso pero que no fuera santo? Terrible este mundo. ¿Qué fuera de nosotros si tuviéramos un Dios que es soberano pero que no es santo? Terrible, hermano. Sería Hitler sería un bebé de pecho. ¿Sí? No sé si me doy a entender, hermano. La santidad de Dios
es el atributo de Dios por excelencia. La santidad de Dios es el equilibrio perfecto entre todos los atributos para que en Dios en sí mismo no haya una desproporción ni un desbalance. Mire, los dioses mitológicos creados por la mente humana obviamente no son perfectos, son falsos dioses. Voy a citar a la mitología griega. Zeus, uno de los dioses más poderosos según la mitología griega, en el Olimpo, que es el cielo de los griegos, Zeus es el dios del rayo, del poder, pero Zeus es perverso. Zeus se vuelve humano y tiene intimidad con mujeres en la mitología griega, con animales, y procrea, ¿sí? Y hasta con hombres. ¿Sabe? Según la mitología griega, su Dios es todopoderoso, pero es ¿qué? Santo. Qué bueno que nuestro Dios no es ese. ¿Se da cuenta de lo que crea el hombre en su mente? Crea dioses que se parecen ¿a quién? A él. A sus deseos, a sus pasiones más bajas, sus pasiones más básicas, sus instintos más bajos. Eso es lo que el hombre cree en su mente. Por eso en muchas partes, ¿verdad? La Biblia no solamente advierte, rechaza, señala de cómo el hombre siembra un árbol, lo riega, lo ve crecer y luego lo tala y de él se hace un Dios. Y lo llama Dios, lo llama Padre. ¿Qué es lo más absurdo, hermano? ¿Amén o no? Amén. ¿Sabe por qué no quieren acercarse al Dios nuestro, al Dios de la Biblia? Porque es santo. Y como es santo, demanda de ti y de mi santidad. Sus leyes y sus normas son santas. Y sabe, eso incomoda. Porque si yo quiero vivir en mis placeres y deseos, no quiero un Dios santo. No me conviene creer y seguir y adorar a un Dios que es santo. Por eso que el mundo, hermano, está perdido. Por eso que el mundo no quiere tener en cuenta a Dios en sus vidas. Porque justamente Dios es santo. Por eso existe la evolución. Por eso muchos dicen ser ateos. Mire, el ateo es una de las personas que más intelectualmente cree en Dios. ¿Sabía usted eso? Porque pasan toda una vida, gastan una fortuna, gastan energía, gastan argumentos, falacias para pelear contra alguien que supuestamente no existe. Es decir, una vez un ateo le pregunta a un creyente, le pregunta, bueno, si tú me demuestras de dónde sale Dios y quién creó a Dios, yo creo en tu Dios. A propósito, y después le hace otra pregunta, y a propósito de tantos dioses que hay, ¿cuál es el Dios verdadero? Por eso es que yo no creo, porque hay muchos dioses, decía el ateo. Y este cristiano, ¿verdad? Con sabiduría de lo alto, ¿sabe qué le dice? Bueno, sí, hay muchos dioses en este mundo, pero el Dios verdadero es ese que tú odias. Que cuando escuchas su nombre, lo odias. Y el rostro del ateo fue una caricatura, porque trató de fingir no saber el nombre del cual el cristiano le hacía mención, sin mencionar el nombre. El nombre de ese Dios que cuando tú lo oyes, tu corazón se arruga como una pasa. Ese que produce ese efecto en ti. Y porque lo produce, ese es el Dios verdadero. Y es Jesucristo. Amén. Mire, nadie se ofende cuando escuchan a Alá. Nadie se ofende cuando escuchan a Buda, a Krishna o cualquier divinidad pagana. No es ni ofensivo eso. Usted ve las películas que crea Hollywood, ¿sí? Netflix, ahora toda esta gente, ¿verdad? Y cuando usan un nombre en vano, ¿el nombre de qué divinidad usan en vano? ¿No se ha dado cuenta? El nombre más, podría decirse, no sé si lo estoy diciendo bien, mal puesto a lo largo de toda la historia en este mundo es el nombre del Señor. No es el nombre de cualquier otra persona que haya vivido, que haya existido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por eso el mundo lo odia.
Por eso el mundo lo aborrece, te aborrece a ti y me aborrece a mí cuando nos parecemos a Él. Cuando la gente empieza a ver, ay, mira, pues usted como que es cristiana, él como que es cristiano. Ay, mira cómo habla, mira cómo se comporta. Y no se ríe del chiste y no dice malas palabras. Y no baila y no bebe. Ay, qué aburridos son. ¿Sí? Y vives predicando. Y se la dan de santurrón. El mundo os aborrecerá. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Santo. Y Él quiere que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Amén, hermano. ¿Están esta noche, Carmen? ¿Sí? Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Podían decir amor, podían decir misericordioso, pudieron haber dicho, pueden decir soberano, pero lo que dicen, hermano, es Santo, Santo, Santo. Número uno que vamos a resaltar en este texto, hermano, que vemos, es que la santidad de Dios es la suprema razón de adoración cristiana. Mi hermano, si hay un motivo por el cual glorificar al Señor, dar loores al Señor, honrar al Señor y serle fiel, es porque Él es santo. ¿Qué están haciendo los ángeles en el trono de Dios? ¿Qué están haciendo los ángeles en la presencia de Dios en este momento, hermano? ¿Qué están haciendo? Adorando al Señor. Y lo adoran por su santidad. ¿Adoras tú al Señor por su santidad? Mi querido hermano, la mejor manera de adorar al Señor por su santidad es nosotros viviendo una vida que le agrade a Dios. Dice el versículo 4. Y los quiciales de las puertas. Los quiciales son esos orificios que en las puertas antiguas de catedrales, aquí del templo, ¿verdad? Era el sistema de eje donde las puertas eran enclavadas, eran acuñadas. Y por el uso muchas veces esos quiciales, ¿verdad? Esos orificios al extremo arriba o abajo donde la puerta quedaba enganchada, se rompían por si eran hechos de barro. Otras veces tenían que ser lubricados constantemente y su sonido era atormentador. Pero en este caso aquí dice Isaías y describe que los quiciales de las puertas se quedan, hermano. Es decir, las puertas del templo casi se caen, retumban, se estremecieron. ¿Y qué hizo estremecer a los quiciales y a las puertas de este templo? Con la voz del que clamaba. Y la casa, es decir, el recinto donde Isaías estaba, se llenó de ¿qué? Me gusta que dice casa. El Señor le dijo a David. David tenía intenciones de construir ¿el qué? ¿Y qué le dijo el Señor a David? Tú no harás mi casa. Usa esa expresión. No harás casa para mí porque has derramado mucha sangre. Tu hijo construirá casa para mí. Casa. En el Antiguo Testamento le dije que era el lugar donde la presencia de Dios, el Shekinah, descendía y Dios se manifestaba. Y Dios le consideraba a ese recinto su casa en la tierra. Ahora la casa de Dios en la tierra es la iglesia de Cristo. Amén. El creyente. Nosotros. Qué bendición, hermano. Qué privilegio. Quiero que, si estás agarrando la línea, hermano, si la santidad de Dios, dice acá, llenó toda esa casa, ¿por qué la santidad de Dios no llena toda tu casa y mi casa? Es decir, nosotros, el templo. ¿Sí lo agarraste, hermano? El templo, aquí, 4 paredes. El templo hoy, este pellejo que se lo van a comer los gusanos. Pero mientras no se los comen, debe ser lleno de la presencia de Dios. Y usted y yo somos responsables de que la presencia de Dios no se va de nosotros, pero de que su poder, su gracia, su santidad sobreabunde en nuestra vida, para que pueda ser de testimonio a otros, para honrar al Señor. Dice acá, mi querido hermano, que todo este recinto, la casa que es del Señor, fue llena de su presencia. La santidad de Dios estaba allí, llenando cada rincón, cada centímetro, cada espacio. Mi querido hermano, esto nos lleva a la siguiente reflexión. En tu vida, en mi vida, en cada área que tenemos, porque tenemos varias áreas. Mire, nuestra vida está como dividida por compartimientos, ¿cierto o no? Tenemos allí, ¿verdad?, la familia, el hogar, los casados, ¿verdad?, su matrimonio, su caminar con Dios, si lo tiene, el servicio en la iglesia, la calle, amistades.
Te pregunto, en cada una de estas áreas, ¿la santidad de Dios se deja ver en tu vida? ¿Capisqui? En tu hablar, en tu conducirte, en las relaciones que tienes, ¿sí? Hasta en nuestra apariencia, en los negocios que hacemos. ¿Lo hacemos con santidad o lo hacemos con malicia? ¿Sí? Buscando nuestro propio beneficio siempre, sin importar si le hacemos daño a alguien. ¿Sí me voy a entender, hermano? La santidad de Dios, hermano, debería afectar e impregnar y salpicar cada aspecto y área de nuestras vidas. Y cuando no es así, entonces su santidad no está llenando nuestra, ¿qué, hermano? Que realmente no es nuestra casa, es su casa. ¿Sí? Y algo no estamos haciendo bien. Mira, hay una segunda verdad en este texto, y es que la santidad de Dios deja en evidencia nuestra pecaminosidad. Versículo 5. Entonces dije, cuando Isaías contempla la santidad de Dios, cuando contempla la pureza que está llenando todo este recinto, note la expresión, entonces dije. Ese entonces, hermano, tiene peso. Es como que él no había caído en cuenta. ¿Verdad que sí? Parece que él no había entendido. Era creyente, pero no había entendido que estaba más y peor de lo que él pensaba. Hermano, a veces creemos que estamos bien espiritualmente. ¿Sí? Que yo leo la Biblia, pastor, yo oro, yo hago mi devocional, vengo a la iglesia, doy mi ofrenda y voy a apoyar misiones. Amén. Y todo eso suena bien. Y aún así, tu vida y mi vida puede estar salpicada por el pecado. Aún así. Pastor, voy a la ruta, evangelizo, discipulo, y aún así, tu vida puede estar salpicada por el pecado. ¿Sabes? Isaías era levita, por tanto tenía la oportunidad de estar en el templo, por eso podía tener acceso al templo. No como Usías, que usurpó ese lugar. Y ya sabemos lo que le pasó. Pero aún así, hermano, un levita si había una tribu en todo el pueblo que tenía que vivir una vida consagrada, ¿eran quiénes, hermano? Y aún así, qué tremendo eso, hermano. Porque los levitas representan al creyente. ¿Sí? Dios espera que vivamos una vida consagrada. Y aún así, Isaías dice, entonces dije, no había entendido la magnitud y el tamaño de su pecado. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo Isaías, hermano? ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Una exclamación de pavor, de terror, de temor, de miedo, por la condición que ahora él comprende que tiene ante Dios. En otras palabras, hermano, es como alguien que ha sido descubierto infraganti, así se dice, ¿no? ¿Sí? En flagrancia, esa era la palabra que quería usar. Y allí, ¿verdad? Como que se vio atrapado y descubierto. ¿Por quién? Por el Señor. Quedó al descubierto su pecado, quedó al desnudo. Mi hermano, cuando tú y yo huimos, porque eso es el pecado, ese es el efecto del pecado. El pecado, cuando hay pecado en nuestra vida, queremos evitar, ¿sabe qué? ¿Queremos evitar a quién? No quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres venir a la iglesia, no te quieres congregar, no quieres asociarte con los hermanos. ¿Estás evitando a quién? Para no quedar expuesto. Porque sabemos, hermano, que el que se acerca a la luz queda expuesto. Se anda en tinieblas. Y mi querido hermano Isaías era levita, servía en el templo. Y ahora ve la presencia del Señor y dice, yo pensaba que estaba bien, estoy grave. Es más, como dijo una vez alguien por allí, ¿verdad? Si me matan, me muero. No me diga, ¿verdad? Qué profundo. Así dijo un candidato que no ganó, menos mal que no ganó. Y ahí estaba Isaías, hermano. Isaías entendiendo su maldad, pero también entendiendo y tratando de digerir el juicio que él merecía. Ay de mí, que soy muerto. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál era el pecado, el gran pecado de Isaías? Mató, se emborrachó, fornicó. Mire.
Algo que para usted o para mí puede parecer liviano, para Isaías no lo era. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que para Dios no lo era, o no lo es. Porque siendo hombre inmundo, ¿de qué, hermano? Hermano, algo que yo siempre me he preguntado, me cuesta procesar. Mucha gente dice ser creyente y pasan años y todavía son mal hablados, hermano. ¿Sí? Y no me refiero a usar expresiones coloquiales, a veces sí nos hacemos entender con expresiones coloquiales, pero hermano, palabras que ya no deberían estar en nuestra boca como hijos de Dios. ¿Sí? Palabras soeces, no solo palabras ofensivas, palabras humillantes, frases o expresiones hirientes, pero palabras soeces para expresar ideas, hermano, teniendo un idioma tan rico, un vocabulario tan extenso para poder usar cualquier clase de sinónimo y expresarlos de una mejor manera. Creyentes siguen expresándose como si fueran del mundo. Aquí se le salió. Sencillo, ¿sabe? Sí, es verdad, se le salió. ¿Y sabe por qué se le salió? Porque la tiene adentro. La tiene todavía aquí. No ha renovado su mente. No ha renovado ese vocabulario. Y alguien diría, pero que eso es algo superficial, eso es algo, no es tan relevante, no es tan importante. Pues Isaías consideraba que Dios le iba a quitar la vida porque él tenía labios inmundos. Y no sabemos qué palabrotas usaba o qué expresiones usaba. Pero para él, al estar ante la presencia de Dios, él dijo, sí, estoy mal. Yo pensé que lo había hecho todo bien. Mi querido hermano, algunos acá, más que palabras, sigues batallando. Más que con palabras. ¿Sí capiste? ¿Entendiste? Sí, para Isaías eran solo las palabras. ¿Qué de aquellos que no son solo las palabras, sino más allá de las palabras? Áreas en su vida que no están resueltas. Nos enseña la palabra de Dios, hermano, que conflictos no resueltos tienden a repetirse. Que áreas que tú no resuelves en la presencia de Dios con un corazón arrepentido, vuelve la reincidencia y vuelve la repetición. Y vas a estar batallando con eso, aunque seas hijo de Dios. Y somos llamados, hermano, a tener victoria, a triunfar. Somos más que vencedores y es vencer sobre el pecado. Dios nos ha capacitado. Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Aprendimos, hermanos, que la santidad número 1, la santidad de Dios, es la suprema razón de ¿qué? De adoración. Y número 2, la santidad de Dios deja en evidencia nuestra pecaminosidad. ¿Sabe? Cuando Dios habla y expresa sus verdades, tú y yo somos confrontados. Y cuando somos confrontados nos incomodamos. Pero si somos salvos y tenemos el Espíritu Santo, en el fondo decimos, es verdad, no lo puedo negar. Y necesito esa exhortación, ese señalamiento para cambiar. Hermano, si no fuera porque Dios nos redarguye por su palabra y su Santo Espíritu, nosotros, hermano, en donde no estuviéramos enredados ya, perdidos, bien lejos de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a nada más y nada menos que quién, hermano. De tantos títulos que se le puede dar al Señor, que la Biblia da al Señor, de tantos apelativos y títulos que la Biblia registra acerca de Dios. No es casualidad que Isaías se exprese del Señor y diga, han visto mis ojos ¿a quién? ¿A quién, hermano? ¿A quién, hermano? ¿Por qué dice rey? ¿Por qué no dijo, han visto mis ojos al Señor? ¿Han visto mis ojos al Altísimo? ¿Han visto mis ojos al Eterno? ¿Por qué al rey? Porque ¿qué acaba de ocurrir en Israel? ¿Se han quedado sin qué? Pero para Isaías seguía habiendo rey. Y no importa, hermano, lo que acontezca en este plano terrenal, el Señor sigue en su trono. El Señor sigue gobernando. El Señor sigue el control. Nada en la vida de sus hijos, de nosotros, ocurre sin un plan. Dios está al pendiente. Dios está en control, en dirección de lo que nos conviene, de lo que necesitamos, hermano. Isaías lo entendió. Isaías dijo, mira, no hay rey en el palacio.
El pueblo está desenfrenado. El pueblo no sabe qué va a ocurrir mañana. Pero qué bueno que mis ojos han visto al Rey. Y eso confortó y trajo paz al corazón de quién, hermano. De Isaías, pero a la misma vez trajo temor. Porque entendió que Dios es santo y que Dios no se muestra a cualquiera. Y que el Señor no se muestra a cualquier mortal sin que quede con vida, y quede con vida, mejor dicho. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Mire quién voló. Uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón que... Vamos a repasar, hermano. Número 1, aprendimos que la santidad de Dios es la suprema razón de ¿qué? De adoración. Número 2, la santidad de Dios deja en evidencia nuestra pecaminosidad. Es como vernos enfrente de un espejo y ver cuán terrible nos vemos. A veces pensamos que nos vemos muy bien, que estamos muy lindos, ¿verdad? Muy chévere, pero cuando estamos enfrente del espejo, el espejo nunca miente. Por eso es que muchos evaden el espejo. Creen que cada día es Halloween. Hoy es día para seguir espantando gente, y así sale. Pero hay que decirle, mira, ya, en la carretera se cayó un camión con espejo, anda y agarra un pedazo. ¿Sí? Así mismo, hermano, gente evitando acercarse a Dios porque no quieren que sus pecados queden al descubierto, al desnudo. Hermano, Dios quiere corregir nuestras vidas, amén. Dios quiere cambiar nuestras vidas, Dios quiere renovar nuestra mente y corazón. Pero hay una tercera verdad, y es que la santidad de Dios nos mueve al arrepentimiento. Por eso es que hay corazones tan endurecidos, conciencias cauterizadas, corazones malvados que evitan escuchar a Dios y en vez de quebrantar sus corazones se endurecen. Por eso dice el escritor de Hebreos, si escuchases, si oyeres hoy su qué, no endurezcas, ¿tú qué? Está interesante eso, ¿no? ¿Quién endurece el corazón? El Señor está diciendo, hey, no endurezcas tu corazón. Te di la capacidad para que lo endurezcas. Pero hoy quiero hablarte. Hoy quiero que me atiendas. Hoy quiero que me escuches. Por muy duro y fuerte que puedan ser mis palabras, dice el Señor, mis palabras pueden cambiar tu corazón. Hermano, la santidad de Dios mueve al oyente al arrepentimiento. Y por eso tenemos el versículo 6, a un serafín volando, no arrastrándose ni corriendo, volando. En su mano tenía un carbón, ¿qué, hermano? Note esto. Aquí hay como una representación, algo muy especial. Tenía un carbón encendido. No dice que es simbólico, no dice que es alegórico, no dice que es como un carbón, dice que tenía un carbón y debemos creer lo que la Biblia dice, era un carbón. Pastor, pero es que aquí va del plano celestial al plano terrenal. Pues, ¿hay algo imposible para Dios, hermano? No. Y este serafín sale por orden de Dios. Un carbón encendido, me llama la atención lo siguiente, tomado del altar. Entiéndase, ¿cuál altar? El altar allá donde están ahorita todos los Barneys allá yendo a la... No. Hoy es el día de Barney, ¿sabía? Vi varios caminando por la calle. Los demorados. El que no había entendido el chiste, ¿no? Ahí están, la calle está llena de Barney ahorita. Y sabe, ahí están ahorita prendiendo velas ante un altar y ante unos muertos, ¿cierto o no? No, este altar no es ese. Este altar es aquel lugar donde está puesto el trono de Dios. Es decir, Isaías ve el trono, pero ahí a los pies del trono de Dios, a los pies del Señor, está cubierto. No por un césped sintético de eso que se usan ahorita, ¿no? No. Está sobre brasas de fuego, correcto, hermano. Está ahí. Y Dios no se quema, obviamente. Eso refleja más bien otro atributo de Él, ¿sí? Y que tiene que ver con la santidad, pureza, justicia, verdad o veracidad. ¿Y qué está haciendo allí este ángel? Lo que me llama la atención, hermano, no es que él lo tome del altar, porque ahí donde están estos carbones encendidos, es que lo toma ¿cómo, hermano? ¿Con qué lo toma? Ya va. ¿Se acuerda de estos serafines? Que en el orden jerárquico entre los ángeles son el top, ¿sí? Lo más alto.
Y tienen que, en la presencia de Dios, tienen que andar así. No, quedan encandilados, hermano. Tienen que cubrir sus pies, porque el lugar donde están es ¿qué? Santo. No solamente en el cielo están descalzados, hermano. No solamente aquí, también allá están descalzados. Acá en la tierra el Señor le dijo a Moisés, quita tu ¿qué? A Josué le dijo, quita tu ¿qué? Tu calzado. Y a todo aquel que se acercaba a la presencia de Dios, quita tu calzado. Pero hasta los ángeles están descalzados, hermano. Así que, hermanas, déjese de ilusiones, en el cielo no hay zapatería. Ni tacones, ni nada de eso. Hasta los mismos ángeles tienen que cubrir sus pies. Tienen que cubrirse esas pezuñas, hermano. ¿Sí? No sé cómo voy a hacer yo, hermano. Ahí tendremos un cuerpo nuevo. ¿Amén o no? Eso nos anima, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús, hermano. ¿Amén o no? Dios ha prometido un cuerpo nuevo. ¿Amén? ¿Sí? Y ahí está, hermano, este ángel. Note, hermano, note. Solo Dios, hermano, es todopoderoso. Estos seres creados superiores a nosotros también tienen límites. Este ángel no podía tomar el carbón con su propia mano. Tenía que usar unas, ¿qué, hermano? Porque esos carbones representan, hermano, la justicia, la santidad de Dios. Y con ese carbón Isaías iba a ser purificado, iba a ser santificado. ¿Qué es lo que él confesó que era inmundo de qué, hermano? Nota el versículo 7. Y tocando con él sobre mi qué, hermano. Menos mal, hermano, que es que me gusta escuchar chisme. Señor, le hubiesen puesto el carbón en la oreja, hermano. Amén. Sí. Menos mal que Isaías no confesó pecado de codicia. Porque iba a llamarse el predicador ciego, ¿no? En los ojos, ¿verdad? Pero sí, aquí hay, sin duda alguna, hay algo representativo. Y dice que tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Hermano, Dios en su misericordia, en su omnipotencia, no permitió, número uno, que Isaías muriera, porque ya Isaías había visto la gloria de Dios. Y todo mortal que ve la gloria de Dios muere. Ya eso es un milagro. ¿Puede Dios hacer un segundo milagro en esta escena? Un segundo milagro es que el carbón, dice aquí la Biblia, tocó, y dice que literal, los labios de Isaías, y aún así sus labios no se quemaron. Pero fue purificado. Sí hay una representación en lo siguiente. Este pasaje, hermano, es conocido también como el momento en que Isaías es llamado y consagrado al ministerio de predicación. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Usted y yo, hermano, hablamos el domingo de los dones espirituales, por cierto. Y todo está relacionado. Un don es para ser útil y a ponerlo al servicio del Señor dentro de su iglesia. ¿Amén o no? Amén. ¿Y a cuántos de nosotros han recibido dones espirituales? Todo creyente. Quiere decir que todo creyente es llamado a servir. Y si un creyente se rehúsa a servir o no quiere servir es porque hay algo en su vida que no anda bien. Y lo único que impide y que limita a que un creyente sea fiel a servir al Señor, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Y necesitamos que Dios tome allí, mande un carbón encendido y lo coloque en ese lugar que está estorbando en tu vida y en mi vida para que sirvamos a Dios. En otras palabras, hermano, Dios quería que Isaías cumpliese su ministerio. Dios quería que Isaías fuese fiel. Dios estaba preparando a Isaías para cosas mayores. Pero escúchame, Dios no utiliza instrumentos sucios. ¿Sí me está escuchando? Dios no utiliza instrumentos sucios. Nadie acá se lleva a la boca un cubierto sucio. ¿Amén o no? Amén. Y si usted no lo hace, Dios menos. Y Dios, para Dios, tú y yo somos un instrumento en su mano. Y Dios es santo, recuerda. Todo el ser de Dios es santo. Y si Dios va a usar un instrumento y te va a usar a ti, cuando Él te vaya a usar, y su mano es santa, Él no te va a usar si tú estás sucio. Si yo estoy sucio. ¿Sí se entiende? Amén. ¿Tiene sentido? Dios quería usar a Isaías y déjeme decirle, lo usó. Lo usó de una manera tan especial. De hecho, se cree que, y muchos lo llaman de esta manera, que Isaías es el quinto evangelio. No es que hayan
muchos evangelios, sino que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el libro antiguo testamentario con más referencias acerca de Cristo, ¿sabe cuál es? Isaías. ¿Qué estaba leyendo el etíope? ¿Y con qué fue ganado para Cristo? El evangelio está en Isaías. El evangelio está en toda la Biblia, pero en Isaías es muy explícito. ¿Dónde se dice? He ahí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién lo dijo? Isaías. Un hijo nos es nacido. Un niño nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre. Estamos en conferencia de los atributos. Hermanos, son atributos. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién dijo eso? Es decir, versículos tan especiales que la cristiandad a lo largo de estos 2000 años, hermano, ha tenido como estandarte. Muchos de ellos están en Isaías. ¿Sí? Y profecías que están por cumplirse están en Isaías. Es más, si en la antigüedad solamente alguien tuviera el libro de Isaías, solo el libro de Isaías, pudiera ser salvo, pudiera crecer, tener su discipulado y pudiera predicar, tendría mucho material. ¿Sí me debe entender, hermano? Hay hermanos acá, o he conocido gente, hermano, que leyendo la Biblia se convierten al Señor, y algunos llegaron a convertirse cuando estaban en su recorrido pasando, adivine por dónde, por Isaías. ¿Sí? Y aquí el Señor está preparando a un siervo, a un hombre como tú y como yo, hermano. Date cuenta, hermano, Isaías no tenía nada de especial. Pero algo sí hace el Señor, que al que Él llama, Él prepara y capacita. ¿Sí? E Isaías no era mejor ni diferente a ti o a mí. Un hombre con limitaciones, con luchas, con batallas, que quería servir a Dios, pero su pecado se lo impedía. Pero no fue sino hasta que estuvo ante la presencia de Dios que Dios le purifica. Pero él se humilló primero. Él reconoció. Él no fue soberbio como Usías. Él no fue altivo como Usías. Mire qué interesante cuadro, hermano. No lo había notado sino hasta ahorita. No siempre. Isaías, con su muerte, puso fin a su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Usías? De Usías. Gobernar. Ser el rey. ¿Cierto o no? Muriendo Usías, feneciendo Usías, terminando el ministerio de Usías, naciendo el ministerio de Isaías. El motivo por el cual el ministerio de Usías llegó a su fin es justamente el motivo por el cual el ministerio de Isaías inicia. Es decir, lo que Usías no hizo, Isaías lo hizo. Humillarse. Humillarse. ¿Sí recuerdan lo que dijimos al principio? Usías tenía ínfulas ¿de qué? De grandeza, soberbia, altivez. Yo soy el rey, hago lo que se me antoje, nadie me puede dar una negativa, no aceptaba negativa. Sumo sacerdote, hazte a un lado, hoy yo quemo el incienso. ¿Qué? En cambio Isaías está llorando a moco suelto porque se le escapan algunas palabritas. Y usted y yo, hermano, hacemos cosas hasta peores que decir malas palabras. Y ni siquiera temblamos ante la presencia de Dios. ¿Amén o no? Como el domingo, ¿verdad? Su silencio retumba más duro que el amén. La santidad de Dios, hermano, produce pureza en nuestras vidas. Ese es el cuarto punto. La cuarta verdad. Vemos, hermano, que la santidad de Dios, ya para terminar, la santidad de Dios es la suprema razón de nuestra ¿qué? Adoración. La santidad de Dios deja en evidencia nuestra pecaminosidad. La santidad de Dios nos mueve al arrepentimiento. La santidad de Dios produce pureza en nuestras vidas. Vemos el resultado. El plan de Dios es purificarnos, hermano, en su presencia. Es santificarnos cuando nos humillamos, cuando confesamos, cuando reconocemos. ¿O qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No está hablando de los inconversos, está hablando de los creyentes. Los creyentes pecamos. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, el deseo de Dios no es que el creyente peca, pero el Señor sabe que tú vas a llegar a pecar.
Y que cuando peques, Él no quiere que tú y yo nos quedemos allí anclados 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes en ese pecado, sino que lo más pronto y lo más urgente, vayamos a su presencia y confesemos el pecado para que Él nos limpie. ¿Con un carbón, pastor? No, ya no va a ser con un carbón. ¿Sí? Voy a salir, no, pastor, si el Señor me limpia, me purifica con carbones, voy a llegar todo quemado el domingo aquí a la iglesia. La gente se va a dar cuenta que la oreja, la boca, los ojos, ¿verdad? Ay, mire, ya sabemos de qué pecado, en qué pecado recae la hermana Antonia. No, la mala que es. La hermana se sintió aludida. Dios es bueno. Tome decisiones esta noche, hermano. Versículo 8. Para terminar le dije, versículo 8, miren lo que dice ahí. Después, bueno, no terminamos de leer el 7, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu, ¿qué, hermano? Tu culpa y limpio tu pecado. Después oí, note que hay frases claves. ¿Sí se recuerda el versículo 5 cuando dice, entonces dije? ¿Sí recuerda? Entonces, como que denotando, como que antes no entendía, ahora sí entiendo. Hay algo más acá, hermano. Versículo 8. Después, ¿qué dice? ¡Ey! ¿Es que acaso Isaías tenía problemas auditivos antes? ¿Es que acaso Isaías no escuchaba bien la voz de Dios cuando Dios le hablaba? Porque déjeme decirle que no es la primera vez que Dios le hablaba a Isaías. Ya Dios le había hablado antes. Pero qué curioso, hermano, también me llama mucho la atención, la expresión dice, después oí. Y vamos a analizar, porque ahora sí escucha claramente y porque antes tenía dificultad de oír. ¿Qué cree usted? ¿Por qué? Porque antes no podía oír con claridad, con contundencia, las instrucciones, la voz y el llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso había ahí mucha cera en su oído? El pecado. ¿Sabe? El pecado nos impide oír la voz de Dios, aún a sus hijos. ¿Sabe? Gracias a Dios acá no sucede, porque el contexto no nos lo permite. Gracias a Dios muchos hermanos no tienen carro. En serio. Mire, a veces lo que es para uno es una bendición, para otros hermanos yo he visto que no mucho. Yo he estado en iglesias. Gloria al Señor por nuestra iglesia. Yo amo esta iglesia, es decir, usted es la iglesia. Nos amo. Tiene que ser así, hermano. Nos amo. Para que salga el chiste, ¿no? Lo repetimos. Yo amo esta iglesia. No, pero eso fue muy fingido, hermano. O sea, ahora, mire. No, pero lo que quiero decir, he estado en iglesias, hermano, escúcheme, con infraestructura, con comodidad, grande, carros donde tiene que haber turnos de hermanos cuidando carros. Parqueros, sí. Turno, se turna en la primera hora, en la segunda. ¿Cómo dice, no? Hasta con propina, sí, en serio. Ahora, escúcheme, remunerado. ¿Y por qué digo que doy gracias a que no es así? Todavía. Porque he visto algo recurrente y muy común en esas iglesias. ¿Sí? ¿Qué? Al final te doy un abrazo, hermano. Pensé que el hermano vio muchos Barneys por allí, ¿verdad? Y dice que quiere un abrazo de Barney. Lo único malo es que Barney tiene los brazos cortos. Pero, y sabe, hermano, ¿qué he visto yo? Y no es manera de chisme ni queja, sino como de pesar, ¿no? Que los hermanos que cuidan los carros se acostumbran tanto a cuidar los carros que ya hay que, y hermanos de tiempo, ¿no? Hay que empujarlos, literal, a veces hasta darle patadas. Hermano, entra y siéntate a escuchar predicación. No, es que, ¿y quién va a cuidar los carros? Muy preocupado por los carros. Y no es la misma iglesia, en varias, tienen como que se forma ese perfil en ellos. Y sabe, hermano, qué peligroso es apartar el oído de la ley de Dios. Mire, se lo pongo así clarito. ¿Cuántos de nosotros queremos y necesitamos que Dios nos escuche cada vez que acudimos a Él? ¿Usted quiere contar con que Dios tenga su oído atento a tu oración? Escúchame esto, hermano. Dios no va a tener su oído atento a nadie que no esté dispuesto
de escucharlo a Él. Lo dice la Biblia. Aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. ¿Sabe qué es abominable? Le causa náuseas. Es decir, como que tú sí eres falso, tú sí eres interesado. Es decir, tú quieres que yo te escuche a ti, pero tú no estás dispuesto a oírme a mí. No funciona así. Por eso, mi hermano, la insistencia. No porque, mire, usted no le hace un favor al pastor cuando viene a la iglesia. Se lo hace usted mismo. Porque viene a ¿oír a quién? A Dios, la palabra de Dios. Nos conviene, la necesitamos. Yo necesito, mire, yo andaba mal, hermano, ahí con la pata hinchada y yo le dije a Ángel, no, quítame eso, no, como sea. Me quitó el yeso y más me dolía ya. Pero el Señor hizo un milagro. Cada día que ha pasado, el dolor se ha disipado. Y hoy me metí un zapato 8 días después de que Ángel me hizo esa mano. No, porque me quitaron el yeso. ¿Sí? Ahora, ¿sabe qué, hermano? Un creyente verdadero quiere oír a Dios. Sí, a veces va a haber circunstancias. Hay hermanos que están acá ausentes por enfermedad, situaciones. Pero el deseo del creyente debe ser oír a Dios. Amén. Y cuando le oigamos y le escuchemos, no endurecer nuestro ¿qué? Porque, no, pastor, yo sí vengo a oír, pero estás cuestionando, argumentando, estás sentado, pero en el corazón estás revelado, así parado, erguido. No hacemos nada. ¿Amén o no? No vemos beneficios. Por último, después oí. Qué bueno poder oír y escuchar a Dios claramente. Oí la voz del Señor que decía, note, hermano. Es una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Me gusta este juego de palabras. Vemos acá, hermano, a Dios en ese que es enredo para muchos, ¿verdad? Que los pone, ¿verdad? Allí, como un cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Y a mí me divierte muchas veces eso. Porque primero dice, ¿a quién qué? Enviaré. Está conjugado ¿en qué, hermano? En singular. ¿Sí? ¿A quién enviaré? ¿Sí? ¿Y quién irá por quién? Y ella vaya, pero ¿quién envía? ¿Tú y cuántos? ¿Tú y cuántos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Amén o no? Amén. ¿A quién enviaré? Dios, como una sola voz, como un solo ente, como un solo ser. Pregunta, ¿a quién enviaré? Pero realmente, hermano, es la pregunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que está buscando mensajeros. Parece que está buscando quien le represente aquí en la tierra, porque la pregunta sale del mismo trono de Dios, del mismo cielo. ¿A quién enviaré? Hermano, Dios tiene esa pregunta latente cada día. ¿Y sabe quiénes la escuchan? Solo aquellos que su pecado ha sido limpiado y ha sido quitado. Pastor, Dios pregunta eso todos los días. Yo no lo oigo. Léete otra vez la historia de Isaías. Ya sabes por qué no lo oyes. Y ahora ves porque Isaías dice, después oí, ahora sí escucho. Ahora sí escucho. Y el Señor está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y mi querido hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, contemplamos su santidad, nuestro pecado que después nos arrepentimos, Él nos limpia. ¿Sabe qué? No hay excusa para servir a Dios. Vamos a estar siempre a disposición del Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no está dispuesta a servir al Señor? Porque hay pecado en su vida. Porque no escucha el llamado de Dios con claridad. Y esa es la quinta verdad. La santidad de Dios nos dispone a su servicio. Hermano, un creyente que está en santidad nunca le dice no al Señor. Y busca la manera y prioriza al Señor. Y aunque tenga quehaceres, deberes, responsabilidades en esta tierra, ordena sus prioridades y prioriza al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está en la misma sintonía y en la misma frecuencia que con el Señor. Porque Él sí está escuchando la voz de Dios claramente que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hermano, no hay mayor privilegio que representar al Señor. No hay mayor privilegio que ir en nombre de ¿quién? Del Señor y hacer X o Y labor.
Pastor, ¿se podrá limpiar un baño en el nombre del Señor? Claro. ¿Se podrá acomodar sillas? ¿Predicar? ¿Discipular? Claro. Todo eso, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. ¿Cómo para el Señor? En su nombre. Dios constantemente, hermano, y Él no está llamando allá afuera. Él está llamando allá afuera al arrepentimiento al pecador. Pero Él está llamando acá adentro al que ya se arrepintió, a usted y a mí, para que le sirvamos y vivamos una vida consagrada. Pastor, yo no lo oigo porque hay pecado en tu vida. ¿Sí recuerda? Termino con esta historia. ¿Sí recuerda aquel ciego en los evangelios que no veía? Porque era ciego, ¿no? Obviamente. Eso era porque se despertara. A ver si está despierto. No sé. ¿Si era ciego, qué, hermano? Pero quería ver, como todo ciego, ¿no? Mejor se hubiese quedado ciego, ¿no? Sí. Y resulta que el Señor va pasando y hablando con sus discípulos, el Señor le dice, ¿verdad? Mira, he aquí, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue, ¿verdad? No andará en tinieblas. El hombre dice, luz, 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 luz. Yo quiero esa luz. Tengo toda una vida en tinieblas. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor, mire, el Señor pudo con su palabra haberlo sanado. Pero el Señor le gusta a veces no complicar las cosas, sino enseñarnos. Darnos lecciones objetivas. Y dice que Él escupió. Juan capítulo 9, el Señor escupe en tierra. Y hace una bola y un lodo, un barro. Y se lo pega en los ojos ahí. Le digo, pa, pa. Y los discípulos así como que, nunca habíamos visto esta técnica medicinal. Medicina ancestral, celestial. No es que usted ahora va a salir lanzándole barro a la gente en la cara, ¿verdad? Porque ya lo tiene. Y sabe, le puso el barro en los ojos, ¿verdad? Ellos no entendían, el hombre, el ciego menos entendía. Y yo, pero yo lo que quiero es ver, no que me ensucie más los ojos. No me lo estás tapando más. Pero ¿qué le dijo él? Ve y lávate ¿a dónde? Al Siloé. Un estanque, un balneario público. Así. Bueno, le dijeron, ve y váyate en el castrero. Ahí no se mete todo el mundo. Donde hay unos pocos muertos. Sí, ahí vas a ir al Siloé. Resulta, hermano, que la Biblia misma dice que Siloé significa, traducido, el que es enviado. El Señor fue enviado de el cielo a la tierra. ¿Sí? Y ahora el Señor estaba enviando a este hombre al estanque. Y el agua representa purificación. ¿Y entonces qué representa el barro? Bueno, justamente el pecado de su alma. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Tu ceguera física. Hay una ceguera espiritual que es mayor en ti. Y yo fue a sanar esa ceguera espiritual. Es decir, el Señor como queriendo decir, mira, yo te puedo quitar la ceguera física. Igual vas a morir en tus pecados y vas a ir al infierno. Y yo no quiero solo sanarte físicamente, yo quiero salvarte espiritualmente. Por eso le dio una lección objetiva. Ese era el estado de su alma. Tal vez tú no puedes ver, palpar a la gente. Pero lo primero que tienes que conocerme es a mí, ver mi luz. Y por eso debes ir, lávate en el estanque. Y dice que se lavó. Y dice que recibió la vista. Pero ¿sabe usted que todavía no era salvo? Porque después le preguntan, mira ahí, porque era conocido, era el ciego del barrio. Todos sabían que era ciego. Tiene un historial. Y le preguntan, ¿tú no eres el que era ciego? Sí. ¿Y quién te hizo eso? No sé. Ya va. Y después dice un tal Jesús, como que así, como ahí, ¿verdad? Muy casualmente, un tal Jesús. Y de tanto Jesús, por cierto, el nombre de Jesús era muy común en aquel entonces, como hoy. Un tal Jesús. ¿Y cuál? ¿Cómo se apellida? No sé dónde vive. No era salvo todavía. Había recibido los beneficios del Señor. Todavía no había entendido lo que Dios había hecho en su vida. Y después él como que pensando, oye, ¿verdad? Yo soy mal agradecido. Y fue y lo halló. Y cuando lo encuentra, dice la Biblia, que viendo a Jesús, se postra y ¿lo qué? Lo adora. Y le dice, Señor. Confiesa al Señor. Y allí se convirtió en un discípulo del Señor. Y ahí sí le preguntaba, no, ya, ahora sí sé. Ahora ya sí sé. ¿Sabe por qué? Porque justamente
Es el pecado que nos impide ver a Dios, conocer a Dios, oír a Dios y responder a Dios. ¿Se da cuenta? Y aún al creyente le sucede lo mismo. De repente usted dice, pastor, pero yo dejé la borrachera, dejé el cigarro, dejé la mujercita que tenía por allá, ¿verdad? Ya yo dejé esas andanzas. Pero tú que conoces tu corazón, siempre hay algo con lo que batallamos. Siempre hay algo con lo que luchas. Siempre hay algo por lo cual te avergüenzas delante de Dios. Ese algo te impide responder a Dios, te impide oír claramente a Dios, te impide servir a Dios, te impide tener disposición para Dios. Y que es evidente. Y es evidente. Y ¿sabe? No es el deseo de Dios, mis queridos hermanos, que usted y yo nos quedemos así, solo con la información. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hizo Isaías? Al entender todo esto, ¿se humilló ante quién? Ante el Señor. Ay de mí, pero Señor, ¿qué toca? Pues te voy a limpiar. Ya que reconoces tu maldad, sí, soy inmundo, soy sucio. Señor, ¿cómo tú puedes usar a alguien como yo? No te preocupes, no te preocupes. Déjame a mí eso. Ya tú hiciste tu parte, reconociste, confesaste. Ahora yo te voy a limpiar, te voy a santificar, te voy a capacitar, te voy a preparar. Y después allí, renovado Isaías, escucha con claridad, está dispuesto, ahora sin temor, ahora con confianza, ahora con seguridad de servir al Señor. Ese es el deseo de Dios para nosotros, hermano. Ese es el plan de Dios para nosotros mientras permanezcamos en esta tierra. Esa es la voluntad de Dios, honrarle y servirle. Pero mientras hay pecado en nuestra vida, el pecado nos va a estorbar. Vamos a orar, vamos a estar todos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con Dios.